primera vez que salgo por la tele aquí en Premià de Mar. Es un honor y un privilegio. Gracias, bienvenidos hermanos a este culto, a esta iglesia. Y nada, pues vamos a meditar en la palabra del Señor, en el texto que hemos leído. Pero antes de hacerlo, pues vamos a tener un tiempo para orar, ¿vale? Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor y que Él nos pueda hablar a nuestros corazones en esta mañana. Que no salgamos de aquí igual que hemos entrado. Venimos al culto con 3 propósitos básicamente muy importantes, o 4, que es alabar a Dios, es también poderle rendir culto a través de la ofrenda, tener la comunión entre nosotros y yo diría que lo más importante, poder escuchar su palabra. Esto es lo que vamos a intentar hacer en el rato que vamos a estar aquí ahora, ¿vale? Vamos a orar, pues vamos a orar pidiendo la bendición del Señor. Bendito Dios y Padre, Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias por poder estar aquí reunidos, Señor. Gracias porque es por tu gracia y por tu misericordia que estamos aquí, Señor, porque tú nos alcanzaste. Pienso que a todos o casi todos los que estamos aquí, tú te revelaste en nuestras vidas, nos buscaste, nos sacaste de la cantera del mundo, Señor, y has hecho de cada uno de nosotros piedras vivas, Señor, para que el edificio que es la iglesia pueda seguir siendo edificado, Señor. Y, Señor, venimos aquí ahora en esta hora para recibir instrucción, para recibir tu palabra, para que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, y que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias por el privilegio de poder estar aquí con mis hermanos y poder compartir tu palabra. Señor, recibe tú toda la honra y toda la gloria, puesto que eres el único digno de recibirla, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos leído este texto y yo el mensaje pues lo he titulado lo que dice el versículo 7, ¿no? El tesoro del Evangelio depositado en vasos de barro. Dice el versículo 7, que es el primero que hemos leído, está escribiendo el apóstol Pablo, es su segunda carta a los Corintios, y está hablando de un tesoro. Pero tenemos este tesoro para entender a qué tesoro está haciendo referencia. Habría que buscar el contexto, los versículos anteriores a este. Y evidentemente Pablo está hablando aquí del tesoro del Evangelio, y habla del Evangelio como un tesoro. Jesús, en una de sus parábolas, hablando del reino de los cielos, él decía que el reino de los cielos es como un hombre que encuentra un tesoro en el campo y una vez lo ha encontrado, vende todo lo que tiene para comprar ese campo. El mayor de los tesoros es evidentemente el reino de los cielos, como vamos a ver en el versículo 18 de este mismo capítulo. Nos va a decir Pablo que todo lo que hay aquí en la tierra es pasajero, no es duradero, a pesar de que son las cosas que se ven, que el incrédulo, el ateo, se afianza a esas cosas y dice, esto es lo que yo quiero, esto es lo sustancial, esto es lo importante para mí. Para el creyente no es así, sino que tenemos depositada nuestra fe y nuestra mirada precisamente en lo que no se ve. Pablo habla del tesoro del Evangelio. ¿Por qué el Evangelio es un tesoro? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque el Evangelio es el único mensaje, no viene de hombre, viene del cielo, viene de Dios, que es capaz de cambiar y transformar la vida de una persona. El mismo apóstol Pablo lo había experimentado en su vida. Ya sabéis quién era, él era Saulo de Tarso, y antes de que el Señor saliera a su encuentro, era un fariseo fanático, perseguidor de los cristianos, y sin embargo se llegó a convertir en el más grande de los apóstoles. El Evangelio es un tesoro porque nos abre las puertas del cielo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, en Mateo capítulo 16, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, estaba haciendo referencia precisamente a esto, al Evangelio. Él fue el precursor, el primero en predicar el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, de alguna forma tenemos las llaves del reino de los cielos, porque a las personas que creen en Jesucristo, en ese momento la puerta les es abierta y a partir de ese momento
es ciudadano del reino de los cielos. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Y evidentemente aquí está hablando, vasos de barro somos todos y cada uno de nosotros. Tú y yo somos vasos de barro. ¿Y de qué nos habla esto? De fragilidad. Nos habla de que en un momento determinado nos podemos quebrar, ¿no? Y científicamente es demostrable que somos vasos de barro. La ciencia lo demuestra. Si se analiza la composición química de un cuerpo humano, de lo que está hecho en nuestro cuerpo humano, todos los elementos de que está hecho tu cuerpo y mi cuerpo se encuentran en el polvo de la tierra, se encuentran en la tierra, dando credibilidad a lo que dice Génesis en el capítulo 2, cuando Dios crea al hombre, que dice que cogió barro de la tierra, hizo un muñeco, insufló hálito de vida en las narices de ese muñeco de barro, y ese muñeco de barro cobró vida y fue el primer ser humano que fue Adán. Por eso después de la caída, cuando les advierte a Adán y Eva de las consecuencias del pecado, les dice que ganaréis el pan con el sudor de vuestra frente, etcétera, etcétera, hasta que vuelvas al polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. Y esto es demostrable científicamente. Somos vasos de barro, y en vasos de barro tan frágiles y tan débiles, el Señor ha querido depositar el tesoro del Evangelio. No ha cogido a ángeles ni arcángeles para transmitir ese mensaje a la humanidad, sino que lo ha depositado en seres tan frágiles, tan débiles como cada uno de nosotros. ¿Para qué? Lo dice el versículo 7. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que así mostrar su poder y evidentemente no el nuestro, pues nosotros no tenemos ningún poder. Y entonces nos habla a partir del versículo 8 y 9 situaciones a las que podemos tener que hacer frente mientras nosotros estamos en esos vasos de barro, ¿no? La situación y cómo cambia la situación porque tenemos a Dios con nosotros, porque tenemos el poder de Dios en nosotros. Podemos en un momento determinado sentirnos atribulados, ¿no? ¿Quién no ha pasado tribulación? Pruebas, etcétera, ¿no? Pero cuando estamos atribulados no estamos angustiados, porque sabemos que el Señor está con nosotros. Podemos pasar apuros, pero no estamos desesperados. Sabemos que Dios está al control, que toma las riendas de todo, que no se escapa nada de su control. Jesús dijo que no cae a tierra ni uno solo de nuestros cabellos sin el permiso de nuestro Padre Celestial. Él tiene el control y esto nos da tranquilidad y confianza. Dice en el versículo 9 incluso que podemos ser perseguidos. Yo no sé si alguno de los que estáis aquí habéis podido sufrir esto, ¿no? En vuestras carnes, ¿no? El hecho de sentirte perseguido, no perseguido porque vienen detrás tuyo con una espada para meterte en la cárcel, pero hay muchas formas de perseguir a un cristiano, ¿no? Intentar abusar de él, intentar burlarse de él, etcétera, ¿no? Podemos ser perseguidos, pero dice, pero no estamos desamparados. ¿Sabéis por qué no estamos desamparados? Porque ya hubo uno que fue desamparado por amor a nosotros en la cruz del Calvario. Él sí que tuvo que sufrir en sus carnes, en su carne y en su espíritu, el hecho de la separación de Dios, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Proclamó Jesús desde la cruz, cuando sobre él estaba recayendo el castigo por nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte no es solo el morir físicamente, sino que es la separación de Dios y el hombre por toda la eternidad. Es lo que la Biblia le llama la segunda muerte. Y esta muerte también la experimentó Jesús en la cruz del Calvario. Podemos ser perseguidos, pero nunca estaremos desamparados, porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos ser derribados, nos pueden hacer caer, nos pueden hacer tropezar, pero no estamos destruidos. ¿Y todo esto por qué? Porque el poder de Dios ha sido depositado en esos vasos de barro, a través de su Espíritu Santo. Y Pablo dice que él, no solo él, ¿no? Sino de alguna forma todos los creyentes, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Es decir, es la humillación que Jesús sufrió
no solo ya en la cruz del Calvario, sino antes de llegar a la cruz. ¿Os acordáis? Los azotes, la corona de espinas, las burlas, los escupitajos. Eso forma parte de la muerte de Jesús también. Y esto de alguna forma el creyente, el cristiano también lo lleva. La muerte, llevamos en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Si podemos leer en esta misma carta a los Corintios un poco más adelante, Pablo nos va a hablar de todas las situaciones que ha tenido que sufrir por causa de Jesús, ¿no? Desiertos, azotes, lapidado, naufragios, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros también de alguna forma tenemos que sufrir por causa de Jesús si somos consecuentes con nuestra fe, claro. Si ahí donde el Señor nos pone, nos identificamos como cristianos y guardamos silencio y no decimos nada y esperamos simplemente que la gente viéndonos ya se den cuenta que somos creyentes, pues así a lo mejor podemos evitar la persecución. Pero no creo que sea la voluntad de Dios esto. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. El otro día nos estaba comentando David, si os acordáis, en el pasaje de Gálatas, ¿no? Lo que tuvo que soportar Pablo, ¿no? Por el hecho de enfrentarse con los judaizantes, ¿no? Que también estaban ahí Pedro, Bernabé, etcétera, ¿no? Pablo podía haber evitado la persecución de una forma muy sencilla. Lo único que hubiera tenido que haber hecho es cambiar el mensaje del Evangelio, acceder a lo que los judaizantes querían, ¿no? Decir, bueno, sí, el sacrificio de Cristo salva, es suficiente para perdonar los pecados y podernos llevar al cielo, pero hay que mandar a los nuevos creyentes que se circunciden y que guarden la ley, ¿no? Y probablemente si él hubiera cambiado el mensaje y hubiera predicado esto, no hubiera sufrido persecución. Porque los judaizantes, los creyentes que venían del pueblo judío, esto lo habrían tolerado tranquilamente, pero hubiera pervertido la pureza del mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio dice que solo la gracia de Dios, solo el sacrificio de Jesús, no es por obras, no es por denominaciones, no es por pertenecer a una religión, sino que solo el sacrificio de Cristo es suficiente para poder ser perdonado y ser considerado un ciudadano del reino de los cielos. Pero él hubiera tenido la posibilidad de evitar la persecución. Cambiando un poquitín el mensaje, ya está. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hubiera pasado entonces? Que lo que dice el versículo 12, en ellos, en los creyentes, en los destinatarios de ese mensaje, no habrían recibido la vida. ¿Por qué? Porque sería un evangelio adulterado. Y un evangelio adulterado, un falso evangelio, no puede producir verdaderos creyentes. Por lo tanto, para que en ellos se manifestara la vida, él tenía que confiar y tenía que predicar el evangelio tal cual lo había recibido por parte de Dios. Dice en el versículo 13, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Creer implica hablar, ¿vale? Esto, y coge un texto del Salmo 116. Creer en Jesús implica hablar de él, ¿no? Jesús decía que de la abundancia del corazón habla la boca. Está en Mateo capítulo 12, versículo 34. Si Cristo está abundando en nuestro corazón, tenemos que hablar, no podemos callar, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué hablamos muchas veces? Hay algunos que nos gusta el fútbol y tal, y estamos hablando siempre que si el Messi, que si el otro. ¿Por qué? Porque hay abundancia en el corazón de esto, ¿no? Pues de Cristo tiene que haber mucha más abundancia todavía. De la abundancia del corazón habla la boca. Creí por lo cual hablé. Y dice Pablo, por eso nosotros también creímos, por lo cual también hablamos. Dice en el 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros.
Esta es la esperanza que tenemos en Cristo, la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Jesús habló a sus discípulos en Juan 14 y les dijo: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Jesús no podía mentir, en él nunca hubo engaño ni mentira en sus labios. Todo lo que él prometía lo cumplía, él es el fiel y verdadero. En él no hay engaño ni mentira en sus labios. Por lo tanto, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y esta es la esperanza que tenemos. Sabemos que el final de nuestra vida no sabemos lo que vamos a estar aquí en la tierra, solo Dios lo sabe, pero sabemos que al final nuestros cuerpos resucitarán. En el momento de nuestra muerte el alma pasará a la presencia de Dios, y al final, cuando haya la primera resurrección, la resurrección de los santos, nuestros cuerpos resucitarán para recibir al Señor en las nubes, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará juntamente con Él y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas, versículo 15, padecemos por amor a vosotros, lo que antes hablábamos, ¿no? Si hubiera cambiado el mensaje, Pablo no tendría que padecer, pero no habría salvación para los destinatarios de un falso evangelio. Él tenía que guardar la pureza del evangelio y por eso sufrió, y por eso fue encarcelado, y por eso pasó por todas las que tuvo que pasar, y por eso al final de su vida fue ejecutado. Dice, no está en la Biblia, me dice la tradición que fue decapitado, ¿vale? ¿Por qué? Por guardar la pureza del evangelio, por no dar su brazo a torcer. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. El único que buscaba era la gloria de Dios. El único que buscaba era hacer los máximos creyentes posibles. Establecer iglesias, bueno, ya sabéis, ¿no? Que fue desde Jerusalén, algunos dicen que llegó hasta España, ¿no? Y lo llenó todo del Evangelio de Cristo. Y de alguna manera, si nosotros estamos aquí, es también porque somos herederos de su ministerio, ¿no? Si no, vete a saber, a lo mejor nunca lo hubiéramos llegado a conocer al Señor. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Cuando Pablo escribió esta carta, seguramente ya tenía más de 60 años. Y él podía experimentar en su cuerpo lo que está diciendo aquí. El hombre exterior se va desgastando. Es ley de vida. Esto forma parte también de la maldición que cayó ahí en el huerto del Edén después del pecado de Adán y Eva. El envejecimiento, la enfermedad, etc. Esto es inevitable. Tú ahora puedes tener 18, 20 años, no sé, ¿no? Y verte fuerte y tal. Yo me acuerdo también cuando tenía 20 años, ¿no? Hacía atletismo y pegaba unos brincos, hacía salto de longitud y a mí el foso se me quedaba corto, pero pasan los años. Ahora no puedo andar ni 100 metros, porque las rodillas las tengo hechas caldo, ¿no? Y esta es la realidad. El cuerpo exterior se va desgastando, pero lo que importa, porque el cuerpo exterior se va a quedar aquí, se va a pudrir, se va a convertir en polvo, lo que importa es el interior. Dice, y el interior se va renovando, se renueva de día en día. Ahora, ¿cómo se renueva el hombre interior? ¿Vale? Porque esto no es una varita mágica que, bueno, yo creo que el hombre interior se renueva y se renueva. El hombre interior se renueva buscando a Dios cada día. El hombre interior se renueva teniendo comunión con Dios cada día. El hombre interior se renueva dedicando tiempo a pasarlo a solas con el Señor. Es la única forma de que puedas renovar el hombre interior. Si no lees, si no oras, si no buscas a Dios, acordaos que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué pasa con el pan? ¿A que comes pan cada día, no? Pues la palabra de Dios la tenemos que comer cada día también. El hombre interior se renueva buscando a Dios de todo corazón, y no un día a la semana, sino cada día de la semana. Y les dice aquí, esta leve tribulación momentánea, y mira que lo que estaba pasando el pobre Pablo, pero dice, no, para mí esto es una leve tribulación momentánea. ¿Por qué? Porque estoy pensando lo que me espera en el cielo. Esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo creo que me lo habéis escuchado decir más de una vez. La apuesta por el Evangelio, la apuesta por Jesucristo, es una apuesta a todo o nada. No se puede apostar a medias. No te puedes apostar un poquitín y guardarte otro poquitín. Es entregarle tu vida a Cristo, es entregarlo todo. No podemos guardarnos nada. Esto es lo que nos está diciendo allí. Hay que entregarlo todo a Jesús, hay que entregar nuestra vida. Por tanto, no desmayamos, lo hemos leído. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y fijaros la paradoja, lo que hablábamos antes al principio. Versículo 18 dice Pablo, no mirando en nosotros las cosas que se ven, como si hiciéramos así y dijéramos, no quiero ver lo que se ve, ¿no? Claro que las veía, ¿no? Pero en el sentido espiritual. No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Por qué? Lo dice más adelante. Las cosas que se ven son temporales. Son temporales. Van a pasar cuando menos lo esperemos. El otro día estaba hablando con una persona que había estado 10 años con los testigos de Jehová y me decía, bueno, hablándome que la vida le había sonreído mucho, que todo le iba bien, que le había tocado la lotería 2 veces, no sé qué. ¿Os acordáis lo que decía Jesús? ¿De qué le sirve al hombre poseer el mundo entero si al final perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguno de nosotros podemos dar la recompensa de nuestra alma, porque si no la salvación sería para los ricos y los pobres quedarían descartados, ¿no? Y si tú lees, por ejemplo, en Lucas capítulo 16, la historia del rico y Lázaro, mira por dónde hay la paradoja, ¿no? Que el rico con todo el dinero que tenía, cuando murió, fue llevado al Hades, al infierno, porque con todo su dinero no podía comprar la salvación de su alma. Y en cambio el pobre, el mendigo que estaba sentado a las puertas de su casa, deseando comer de las migajas que caían de su mesa, el pobre que no tenía nada, que tampoco podía pagar nada por la salvación de su alma, sin embargo fue llevado al seno de Abraham, al cielo. No mirando nosotros las cosas que se ven, pues son temporales, sino las que no se ven, ¿vale? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahora alguien podría decir, bueno, esto es fe, claro. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hablaba con esta persona y me decía esto. Era un funcionario de justicia. Dice, he andado mucho, he ido por un montón de sitios, he pasado muchos años en Madrid. Dice, y hay una lápida en el cementerio de la Almudena que dice, aquí se ha acabado todo, puntos suspensivos. Yo decía, bueno, puntos suspensivos quiere decir que no sé, tú tampoco me puedes decir a mí que no hay nada después de la muerte. Yo no te lo puedo demostrar tampoco, ¿no? Aunque Jesús resucitó de entre los muertos. Dice, ¿no? ¿Dónde está su cadáver? Han intentado buscar los restos y nunca los han encontrado, porque Él resucitó al tercer día con poder, ¿no? Pero claro, de alguna forma es cierto, la fe es esto, ¿no? Creemos en lo que no vemos, lo estamos saludando, lo estamos celebrando ya, estamos ansiando que llegue ese momento de estar en el cielo y ver al Señor y a todos nuestros seres queridos que nos han precedido, ¿vale? Pero bueno, nosotros tenemos la certeza, ¿vale? Y fíjate la paradoja, ellos que se aferran a las cosas de la tierra, dicen, no, yo creo en lo que veo, yo creo en esto, yo creo en lo otro, yo creo en mi casa, en mi coche, en mis viajes que me he hecho, me decía este hombre, ¿no? Yo creo en esto. Bueno, pues mira, todo esto en lo que tú crees es pasajero y un día ya no lo verás más. En cambio, lo que nosotros creemos que no lo vemos, lo saludamos, lo creemos por fe, esto va a ser eterno. Esto no nos lo va a quitar nadie. Cuando pasen siglos, 1000 y miles sin contar, me quedarán con el vivir igual que al empezar. Y este versículo que viene ahora, capítulo 5, versículo 1, se lo dediqué a mi abuelo cuando falleció. Os lo digo aquí así en plan amistad, en plan coloquial, ¿no? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y fíjate que Pablo no está diciendo, yo creo, tengo la esperanza, espero, deseo, dice, sabemos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo
lo sé. Cuando a veces me dicen, no, yo lo sé. Porque sabemos que si nuestra morada, este cuerpo, se tiene que deshacer, lo hemos dicho antes, ¿no? Somos polvo y al polvo volveremos, a no ser que Cristo venga antes a por su iglesia. Esto vendrá ahora a continuación, vamos a hablar un poco de ello, ¿no? Pero si no, si tenemos que pasar por la muerte, este cuerpo se va a deshacer. Pero dice, pero tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y dice Pablo, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuántas veces en Filipenses, por ejemplo, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Morir es ganancia? ¿Que una persona que dice esto es que no está bien de la cabeza o qué? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Tiene la certeza, y claro, comparando las situaciones que estaba viviendo aquí en la tierra, cuando escribe a la carta a los filipenses, está en la cárcel, pues Pablo está diciendo, para mí el morir es ganancia, dejar todo esto ya e irme a la presencia del Señor. Dice, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Fíjate que aquí dice ser revestidos. Aquí nos está empezando a hablar de lo que pasará con los creyentes que estén vivos cuando Jesucristo vuelva por segunda vez a la tierra. Sus cuerpos serán cambiados, sus o nuestros cuerpos serán cambiados, transformados a la imagen del cuerpo glorificado de Jesús. El cuerpo que Jesús tuvo después de resucitar de los muertos. Los creyentes que estén presentes y vivos al regreso de Cristo, sus cuerpos serán transformados. Serán, como dice aquí, revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos. ¿Es verdad? ¿Gemimos o no gemimos? Cuando estamos pasando por tribulaciones, cuando vemos que la vida es muy dura, que nos dan palos por un lado y por el otro, ¿cuántas veces no gemimos y decimos, Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo, no? ¿Cuándo volverás, Señor? Ven pronto, Maranata, Cristo viene. Dice, asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos. Claro, es mucho mejor que tu cuerpo sea transformado sin tener que pasar por la muerte. Esto pasará con el regreso de Cristo, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. El Espíritu Santo es la garantía de que todo esto que Él nos ha prometido se va a cumplir, ¿no? Es unas arras, ¿no? Unas arras, ya sabéis, cuando una pareja se comprometen, ¿no? Que dentro de tantos años o dentro de un tiempo nos vamos a casar y tal, se regalan las arras, ¿no? Los anillos, ¿no? Para decir, bueno, nos comprometemos a que después de que pase este tiempo se va a celebrar el matrimonio, ¿no? Pues el Espíritu Santo son las arras, la garantía que Dios nos ha dejado para que nos gocemos y para que pensemos, esto se va a cumplir. Yo no sé ni el día ni la hora en que vamos a estar, en que voy a estar en la presencia del Señor, en el reino de los cielos, pero lo sé. Como antes decíamos, sabemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos también del reino de los cielos. Tenemos las arras que es el Espíritu de Dios, ¿vale? El Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? No hay aquí una fórmula mágica, no hay aquí que invocar ni hacer cosas extrañas. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, pues también vosotros, habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que tú crees en el Evangelio, en el momento que te arrepientes de tus pecados, invitas a Cristo a que entre en tu vida, le entregas tu vida a Jesús, eres sellado. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo, que es Dios morando dentro de ti, te da la certeza esta. Son las arras. Te da la certeza de que te podrías morir hoy, o bueno, Dios no lo quiera, ¿no? Te podrías morir dentro de 50 años
o no morir, estar presente al arrebatamiento de la iglesia, pero saber que te vas con él. Porque tienes esas armas, tienes esa garantía. ¿Vale? Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. El Señor está con nosotros, ¿no? A través de su Espíritu Santo lo sabemos, nos ha dado muchas pruebas y manifestaciones de que Él está con nosotros, nos ha librado de las 1001. Lo hemos podido experimentar, sabemos que el Señor está con nosotros, ¿no? Estaba antes leyendo un salmo que lo compartía hace un tiempo en otra iglesia, el Salmo 139, es muy bonito, omnipresencia y omnisciencia de Dios, y hay un versículo, dice, en el versículo 5 dice, habla David a Dios y le dice, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Detrás y delante me rodeaste. Es decir, me estuviste protegiendo en todo momento. Ángeles enviaste para que me protegieran, ¿no? Y tu mano pusiste sobre mí. El Señor nos guarda y nos protege. Y no va a pasar nada en nuestras vidas que Él mismo no lo permita. Y si lo permite, amén. Porque será para su honra y para su gloria. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, claro, andamos por fe. Es decir, la fe es esto, ¿no? La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. No lo vemos, pero lo creemos en nuestro corazón. Dice, pero confiamos más y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, ¿no? El deseo del corazón de Pablo, de decir, yo ya quisiera estar presente al Señor, ya quisiera abandonar. Por eso a veces en escena, no sé, os decía que no está en la Biblia la ejecución de Pablo, ¿no? Pero a veces en películas y esto así que van enseñando, no se ve, en el momento de la ejecución se ve a un Pablo muy tranquilo, muy sin estrés, sin preocupaciones, incluso saludando, el saludo aquel romano que se hacían, que se cogían el antebrazo, incluso saludando a su ejecutor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una certeza, hay una convicción. Él sabía y deseaba estar presente al Señor. Y dice en el 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Esto es una de las cosas que tenemos que hacer mientras estamos aquí en la tierra, ser agradables al Señor, ¿no? ¿Y cómo podemos ser agradables al Señor? Pues viviendo en el pecado, evidentemente no le somos agradables. Discutiendo, no le somos agradables. Cuando hay palabras hirientes, palabras malsonantes, haciendo estas cosas, no le somos agradables. Solo hay una cosa que agrada al Señor. Y esta cosa que agrada al Señor es la santidad. Debemos anhelar vivir en santidad. El apóstol Pedro, tomando un pasaje del Antiguo Testamento, pone en la boca de Dios, bueno, es Dios quien lo dice, sed santos porque yo soy santo. Es la única cosa que podemos hacer para ser agradables al Señor. Vivir en santidad, ¿vale? Y al final el versículo 10 es muy interesante también, porque dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Primero dice que es necesario. Está hablando de nosotros. Por lo tanto, está hablando de creyentes. Y está hablando de que el creyente también va a ser juzgado en un tribunal. No vamos a ser condenados porque Jesús ya cargó sobre sí nuestra condenación, ya pagó por nuestros delitos y pecados. Y como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Pero hay un juicio. Es que yo a veces he escuchado, ¿no? Hay Internet, Facebook, etcétera, de que el creyente no va a ser juzgado, ¿no? Que Dios va a hacer acepción de personas con nosotros. Como hemos creído en el Señor, los otros sí van a ser juzgados, pero el creyente no. ¿Dónde está esto? Yo no lo veo esto en la Biblia. Aquí nos está hablando Pablo que es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, y dice, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y es más, acompañadme a 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17. Mira lo que dice el apóstol Pedro aquí. 1 de Pedro 4, 17. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pregunta Pedro. ¿Por qué el juicio del creyente viene antes que el juicio de los impíos? ¿Por qué? Porque este se celebra antes del milenio, antes de que Cristo venga a establecer su reino de paz y justicia sobre la tierra. Por eso el juicio del creyente es anterior al juicio de los impíos, de aquellos que no se han querido arrepentir ni creer en Cristo. Pero hay un juicio, y esto también no será condenatorio, evidentemente, ¿no? Pero como decía un hermano muy querido que ya está con el Señor, lo decía de esta manera, ¿no? Decía, el Señor nos leerá la cartilla a todos. Y es así, el Señor nos leerá la cartilla a todos, ¿vale? Seguimos aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, ¿vale? Pues hay juicio para el creyente, pero no condenación. Eso es lo que quería compartir con vosotros en esta mañana, una pequeña reflexión sobre este texto, y como siempre me gustaría dejar como mínimo 3 puntos o 3 ideas grabadas en nuestros corazones, ¿vale? Porque hablamos de muchas cosas y cuando salimos de aquí el 90% ya han desaparecido de nuestra mente. Pero que al menos estos 3 puntos los podamos llevar grabados. El Evangelio es un tesoro. Es un tesoro. ¿Por qué? Porque es el único mensaje, ni científicos, es el único mensaje que viene de Dios, que tiene poder para cambiar y transformar la vida de las personas y hacer que un pecador miserable que merece la condenación eterna en el infierno pueda entrar por las puertas del cielo. El Evangelio está basado en la obra realizada por Jesús en la cruz del Calvario. La Biblia dice que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. El Evangelio es un tesoro y no te lo puedes quedar egoístamente para ti mismo, ¿no? Es decir, yo ya tengo mi tesoro, hay que darlo a conocer, hay que expandirlo, hay que compartirlo con otras personas. Hay mucha gente que todavía están muertas en sus delitos y pecados. El Evangelio es un tesoro que Dios ha querido depositar en un vaso de barro como tú y yo. Podía haber enviado ángeles, arcángeles, a compartir ese mensaje, pero nos ha dejado a nosotros la responsabilidad. Segunda, somos vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea siempre de Dios. Yo recuerdo esto creo que viene un poco a colación de esto. Recuerdo que me contaban, ¿no? Lo escuché en una predicación, una mujer, una chica joven que estaba paralítica, postrada en su lecho, ¿no? Y que lo único que podía hacer era creyente, escribía pasajes de versículos de la Biblia y los tiraba por la ventana de su habitación, ¿no? Y explicaban que mira por dónde una persona vio el papel, lo leyó, miró para arriba a ver de dónde venía, y esta persona al final se acabó convirtiendo al Señor. Imagínate una cosa tan insignificante que, bueno, Jesús decía que el que dé un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo que ya tiene su recompensa, hasta dar un vaso de agua, ¿no? Pero imagínate escribir un versículo en un papel y tirarlo por la ventana. Pues Dios puede utilizar hasta esto para la conversión de una persona. Somos vasos de barro. ¿Para qué? La excelencia del poder es de Dios. Las conversiones son obra de Dios, no es obra del predicador, del maestro, de no sé qué. Porque dice el Evangelio de Juan, hablando del Espíritu Santo, Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es la obra del Espíritu Santo, nunca es la obra de la persona que está aquí. La salvación pertenece enteramente al Señor. Él es el que toca los corazones. Podríamos estar aquí predicando 40 horas y si el Señor no toca tu corazón no hay nada que hacer. Es la obra del Espíritu Santo. Ahora Jesús dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
Si te pide pan no le darás una serpiente, si te pide un pescado no le darás un escorpión. Dice Jesús, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que si no tienes el Espíritu Santo todavía, pídeselo al Señor. Cree en Jesús, recíbelo en tu corazón como Señor y Salvador y serás sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Tercera, recordar que hay un juicio para nosotros también al final de nuestras vidas. No seamos indolentes, no seamos negligentes, no seamos de los que pensamos que, bueno, como para mí ya no hay condenación, ¿no? Pues a vivir, ¿no? Puedo hacer lo mismo que los demás, que no hay ningún problema. Aquellos son unos pobres desgraciados y serán juzgados y condenados, pero yo no, porque yo como creí en Cristo, no. Para el creyente, al final de sus vidas, también hay un juicio, tengamos esto presente, ¿vale? Y como decía este hermano que ya está con el Señor, se llama José Antonio, el Señor nos leerá la cartilla a todos. Esto es lo que quería compartir con vosotros en esta mañana y que el Señor bendiga su palabra.